Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un concepto que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Se trata de una banda de rock y el nombre es bastante peculiar. Ave Cristo. Interesante, ¿verdad? ¿Ave Cristo? No es el nombre que uno esperaría para una banda Es una mezcla, sí, fascinante. Ave tiene esa connotación, digamos, elevada, casi como un saludo, ¿no? Y luego, Cristo, bueno, ya sabemos, la figura central del cristianismo. Claro. Es como si estuvieran jugando con estas ideas, estas fuerzas opuestas, sí. La fe y la rebelión, ¿no te parece? Totalmente. Yeah. Y la cosa se pone aún más interesante cuando te das cuenta de que la interpretación del nombre cambia si lo escribes todo junto o separado. Ave Cristo o junto se siente, no sé, más moderno. Sí. Casi como un superhéroe, como si simbolizara una fusión de lo divino y lo humano. Mientras que Ave Cristo separado adquiere un tono más tradicional. Más clásico, ¿no? Exacto. Y eso abre un abanico de posibilidades, ¿no? Porque permite interpretaciones separadas de cada palabra. Exactamente. Y creo que esa dualidad es la clave aquí. Porque por un lado, tenemos la reverencia tradicional asociada con Cristo, pero por otro lado, existe este potencial para reinterpretar a Cristo como una figura de, digamos, rebelión. Alguien que desafió el status quo. ¿No te parece fascinante? Lo que me intriga realmente es el concepto de rebeldía en sí. No como posición destructiva, sino como una búsqueda de transformación. Ya veo. Una liberación de estructuras rígidas que ya no sirven. Es como esa idea de espiritualidad vivida desde la experiencia, ¿verdad? Donde la rebelión se convierte en un llamado a cuestionar no solo las limitaciones externas, sino también las internas. Esas creencias que nos frenan, que nos limitan. Y aquí es donde la figura de Cristo se vuelve aún más, digamos, relevante. Porque Cristo en su tiempo desafió las estructuras de poder, las normas sociales, a través de un mensaje de amor, de igualdad, de justicia. Claro. Entonces, tenemos este paralelismo entre la rebelión, digamos, encarnada por el rock y la rebelión inherente en la figura de Cristo, ambos desafiando el status quo, pero con un propósito. No se trata solo de destruir, sino de crear algo mejor, de transformar la realidad. Y hay un espíritu colectivo en ambos, ¿no crees? Los conciertos de rock, las reuniones religiosas pueden unir a la gente en torno a ideales compartidos. Es cierto. Fomentar un sentido de comunidad, de propósito. Ahora bien, hay una tensión interesante aquí, ¿no? Porque la forma en que la iglesia ve y utiliza a Cristo es muy diferente de cómo podría ser abordado por una banda de rock. Claro. La iglesia define y controla la imagen de Cristo, Sí. enfatizando la reverencia, la obediencia, piensa en la iconografía, la liturgia, todo está cuidadosamente regulado. Mientras que el rock, por otro lado, a menudo se apropia de figuras religiosas, de maneras a veces irreverentes o incluso críticas, Sí, usándolas como símbolos de rebelión contra la autoridad. exacto. Y esto nos lleva a un choque fundamental. Dogma versus cuestionamiento. Control versus apropiación. Y no se trata solo de la imagen de Cristo, ¿verdad? Los intereses de las instituciones religiosas a menudo están en desacuerdo con los objetivos del rock. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Por ejemplo, la religión a menudo enfatiza la autoridad y el control, mientras que el rock se trata de libertad personal, desafiar las normas. Cierto. La religión se enfoca en preservar la tradición, mientras que el rock abraza el cambio, la evolución. Exacto. Es una diferencia fundamental en la visión del mundo. Entonces, ¿cómo puede una banda como Ave Cristo navegar esta tensión? ¿Cómo pueden abordar estos temas de una manera que sea a la vez provocadora y respetuosa? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Un equilibrio, sí, delicado, pero creo que hay maneras, ¿no? Maneras en que una banda como Ave Cristo puede abordar estos temas de forma auténtica, sin dejar de ser conscientes de las complejidades. ¿Cómo? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Qué estrategias, digamos, concretas podrían emplear? Bueno, lo primero es respeto, evitar la burla. Claro. La música, su música, debería centrarse en reflexiones genuinas sobre la fe, sobre la espiritualidad, en lugar de simplemente ridiculizar las creencias o figuras religiosas. Entonces, en lugar de un rechazo total, estarían ofreciendo una perspectiva diferente, quizás incluso invitando a un diálogo. Exactamente. Y ese diálogo puede facilitarse ¿cómo? Mediante el uso de metáforas, de simbolismo, en lugar de atacar directamente las doctrinas religiosas. Podrían usar metáforas para explorar temas como la libertad, la opresión, encontrar paralelismos, ¿no?, entre las luchas de Cristo y las luchas de la gente común. Me gusta esa idea.
Les permitiría conectar con una audiencia más amplia, incluyendo aquellos que podrían ser más sensibles a las críticas a la religión. Claro. Y hablando de conectar con la audiencia, creo que es importante que la banda use ejemplos relacionables, historias humanizadoras, que hagan que estos temas complejos sean más accesibles. En lugar de hablar de conceptos abstractos, podrían contar historias sobre personas que han lidiado con su fe, que han cuestionado el dogma, que han encontrado sus propios caminos, ¿no? Caminos únicos hacia la realización espiritual. Precisamente. Las historias tienen ese poder, ¿no? De crear empatía, comprensión, lo cual es esencial cuando se trata de temas delicados como la religión. Hablando de historias, ¿qué tal si Ave Cristo se inspira en la rica tradición de la música religiosa latinoamericana? Podrían fusionar elementos del rock con ritmos folclóricos. Sí. Crear un sonido único, que refleje la complejidad de su mensaje. Esa es una idea brillante. Imagina la energía cruda del rock combinada con la pasión, la espiritualidad de la música folclórica latinoamericana. Wow. Sería una experiencia sonora realmente poderosa. Sería como un puente musical, ¿no? Entre lo tradicional y lo moderno. Lo sagrado y lo secular. Y las letras, sí, las letras. Podrían ser poéticas, evocadoras, que inviten a la reflexión pero sin ser dogmáticas. Podrían usar imágenes vívidas para explorar temas como la búsqueda de la verdad, la lucha contra la injusticia, el anhelo de trascendencia. Pues no se trataría de dar respuestas, sino de plantear preguntas, de inspirar a los siguientes a embarcarse en sus propias exploraciones espirituales. Exacto. Y podrían usar su plataforma para crear una comunidad. Sí. Un espacio donde la gente pueda reunirse. ¿Para qué? Para compartir sus propias historias, sus propias luchas, sus triunfos. Quizás podrían organizar eventos que combinen música con debates abiertos sobre espiritualidad, ética, las cosas que realmente importan. Me encanta esa idea. Podrían incluso colaborar con otros artistas, músicos, poetas, pensadores, crear un movimiento interdisciplinario que vaya más allá de la música. Wow, eso realmente empieza a sentirse como un movimiento, una fuerza para el cambio positivo. Pero ¿qué pasa con aquellos que podrían malinterpretar su mensaje? Que podrían verlo como una amenaza para sus creencias. Ese es siempre un riesgo, ¿no? Cuando se desafía el status quo. Pero creo que la clave es abordar estas conversaciones con humildad, con empatía. Dejar claro que no están tratando de convertir a nadie, sino de fomentar la apertura mental, la autorreflexión. Exactamente. Y reconocer que hay muchos caminos hacia la realización espiritual. Que cuestionar el dogma no tiene que equivaler a rechazar la fe. Entonces, en última instancia, Ave Cristo podría ser un catalizador para un nuevo tipo de despertar espiritual. Uno que abrace tanto la tradición como la evolución, la rebelión y la reverencia. Podrían ser una voz para los buscadores, para aquellos que todavía están buscando respuestas, ¿no? Para aquellos que son lo suficientemente valientes como para cuestionar, para explorar. Qué imagen tan poderosa. Una banda que no solo rockea, sino que también inspira, que nos desafía a pensar de manera diferente sobre el va, sobre la libertad, sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Y eso, creo, es una revolución por la que vale la pena luchar. Una revolución del corazón y la mente. Suena bonito. Pero bajemos a la tierra un segundo. Digamos que tú eres esta banda, ¿no? Ave Cristo. Tienes todas estas ideas, este deseo de desafiar, de inspirar. ¿Por dónde empiezas? Es un lienzo en blanco, ¿no? Lleno de posibilidades. Yo, si los estuviera asesorando, les diría, empiecen con la música. Que la música sea la base, el lenguaje a través del cual exploran estos temas complejos. Claro. La música tiene ese poder, ¿no? De conectar con las emociones, trascender las barreras del lenguaje, de la cultura. Entonces, ¿cómo sonarían? ¿Cómo sería esa fusión de rock y espiritualidad en términos musicales? Píntame un cuadro sonoro. Imagina riffs de guitarra, ¿no? Poderosos, contundentes, como una tormenta que se avecina, pero entrelazados con melodías delicadas, evocadoras, como un canto ancestral que resuena en el alma. Me gusta la imagen que estás creando. Es como si estuviera encarnando musicalmente esa tensión, ¿no? Entre lo sagrado y lo profano, lo terrenal y lo divino. Y las letras. En lugar de ser sermones, declaraciones dogmáticas, podrían ser preguntas abiertas, reflexiones poéticos, que inviten al oyente a cuestionarse, a buscar su propia verdad. Podría inspirarse, por ejemplo, la poesía mística de San Juan de la Cruz, en la rebeldía social de Víctor Jara, en la búsqueda espiritual de Silvio Rodríguez. Exactamente. Se trata de crear un espacio. ¿Para qué? Para la reflexión, para el diálogo interno, para la conexión con algo más grande que uno mismo. Y no solo a través de la música, ¿verdad? Sino también a través de su presencia escénica, de su imagen. Podría incorporar elementos visuales que representen esta dualidad entre la tradición y la ruptura,
lo sagrado y lo profano. Imagina un escenario con una cruz de madera, toscamente labrada, adornada con luces de neón, mientras los músicos vestidos con túnicas blancas y jeans rotos tocan con una pasión desenfrenada. Es una imagen, sí, impactante, Yeah. llena de simbolismo. Es como si estuvieran creando un ritual moderno, una experiencia sensorial que trasciende lo musical. Ya a través de esa experiencia podrían construir una comunidad, un espacio donde personas de diferentes orígenes, creencias, perspectivas se sientan bienvenidas a compartir, a dialogar, a crecer juntas. Podrían organizar conciertos en lugares no convencionales. Iglesias abandonadas, espacios al aire libre. Crear una atmósfera única que fomente la conexión, la trascendencia. Podrían colaborar con artistas visuales, con poetas, con líderes espirituales, crear un movimiento que vaya más allá del entretenimiento y se convierte en una fuerza para el cambio social, para la transformación personal. Es una visión inspiradora. Ave Cristo podría ser mucho más que una banda de rock. Podrían ser un catalizador para un nuevo tipo de espiritualidad. Una que abrace la complejidad, la diversidad, la búsqueda constante de significado. Y en un mundo cada vez más polarizado, más fragmentado, creo que esa es una misión que vale la pena perseguir. Totalmente de acuerdo. Bueno, queridos oyentes, esperamos que esta inmersión profunda en el concepto de Ave Cristo les haya dado mucho que pensar. ¿Qué resonó más con ustedes? ¿Qué preguntas les ha despertado esta conversación? Los invitamos a seguir explorando estos temas, a buscar su propia verdad, a crear su propia revolución. Una revolución del corazón y la mente. Gracias por acompañarnos en esta aventura sonora. Hasta la próxima.